¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos nuevamente al curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas. En esta ocasión estaremos continuando con algunos tipos de ciencias y algunas definiciones importantes respecto a lo que estamos analizando de las ciencias y el conocimiento. En este caso, iniciaremos viendo lo que conocemos como la ciencia fáctica. La ciencia fáctica, también llamada ciencias factuales o ciencias empíricas, son una clasificación de las ciencias. Son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, de crear una representación mental o artificial de los hechos lo más cercana a como son en la realidad o en la naturaleza, lo más cercano posible. Esta ciencia fáctica se basa en buscar la coherencia entre los hechos y la representación mental de los mismos, y necesita principalmente de la observación y la experimentación para poder adecuar sus hipótesis. ¿Cuáles son las características de la ciencia fáctica? Pues una de ellas es una característica fáctica que principalmente se basa en la realidad. Es una ciencia que se sustenta en los hechos principalmente. Otra de las características es de que trasciende los hechos. Las ciencias fácticas van más allá de lo que sucede y por eso es un poquito explicable, por eso es considerada explicable. También es sistemática. Esto se refiere a que se trata de una forma de acumulación de conocimientos ordenada y es un conjunto de ideas que están siempre interrelacionadas entre ellas. Esta también es comunicable y es porque es una ciencia que se emplea a través o se expresa a través de un lenguaje común. Llega a todas las personas y la ciencia no es considerada inefable. También otra de sus características es de que se trata de una ciencia precisa y exacta, ya que es una ciencia que brinda soluciones más efectivas a los problemas que se desean resolver. Y por último, también es considerada analítica, ya que descompone las partes de un todo para conocer la esencia del objeto. Tenemos también la ciencia general. La ciencia general, es aquel conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Estos conocimientos son sistemáticamente estructurados y de los mismos se deducen principios y leyes generales con capacidades predictivas y comprobables experimentalmente. ¿Qué características tienen estas ciencias generales? Una de ellas es de que es general, valga la redundancia, y analiza los hechos que se repiten. Se basa en leyes y principios generales que nos rigen a todos. Otro de ellas es que puede ser especializada, ya que esta ciencia se divide en diferentes áreas o campos de estudio. También posee una característica legal porque la ciencia se basa en leyes, a través de las cuales puede explicar el funcionamiento de determinados procesos. Es considerada predictiva también porque esta nos ayuda a alcanzar su máximo esplendor cuando es capaz de predecir el futuro. La predicción, es la coronación, recordemos, de la labor científica. Y por predecir el futuro no me refiero a lo que va a suceder en el tiempo, sino que con la comprensión obtenida a través del estudio de determinado objeto, se puede llegar a predecir de qué forma va a reaccionar este objeto o lo que estuvimos estudiando eh, con su entorno ante determinados cambios o situaciones que puedan llegarse a suceder. También la ciencia general es considerada útil, es una de sus características, ya que nos permite satisfacer nuestras necesidades y permite transformar la realidad. Y es considerada flexible o abierta, ya que está en constante desarrollo y siempre está abierta o flexible ante nuevos descubrimientos que se puedan realizar. Ahora, ¿cuál sería la estructura o las fases de formación de la ciencia en general? El primer paso sería el determinar el tema que nosotros vamos a investigar. El primer paso
será entonces, para poder establecer una ciencia o un conocimiento como ciencia, el primer paso sería pues determinar qué es lo que queremos investigar, cuál es el objeto del conocimiento. Luego se estarían elaborando conceptos a raíz del objeto determinado. Se estaría estableciendo una ley inherente a este objeto, o sea, algo que siempre va a suceder, algo que nunca va a cambiar acerca del objeto. Puede ser una o varias cosas, características, comportamientos, todo lo que se empiece se dé como resultado de la etapa de elaboración, de elaborar conceptos al respecto del objeto. Eh, el siguiente paso sería el paso número 4, se trata de elaborar teorías. Esto ya pues posterior a haber determinado, haber ya estructurado el conocimiento que se está obteniendo del objeto de estudio. Y por último, pues se da una interpretación filosófica. Siempre todo esto en base al método conceptual y la metodología de la ciencia. Ahora, el conocimiento científico. ¿Cómo obtenemos el conocimiento científico? El conocimiento científico pues se da de la combinación de dos elementos. Uno de ellos es ciencia y otro pues la utilización del método científico. La ciencia pues la definimos entonces como aquel conocimiento válido acerca de determinado objeto. Esta pues es obtenida a través de un método científico y sistematizado en teorías. Y el método científico, pues es el procedimiento utilizado para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos. La combinación de estos es considerada como una investigación científica y es una actividad que genera un conocimiento científico mediante el uso de un método científico y también se puede definir como un estudio sistemático, empírico, controlado y crítico de hipótesis sobre supuestas relaciones entre fenómenos. ¿Qué es entonces el conocimiento científico? El conocimiento científico es considerado como una forma superior del conocimiento humano. Son conocimientos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que se encuentran siempre en constante desarrollo. Se caracterizan por ser sistemáticos y por la facilidad que tienen de poderse demostrar a través de la práctica. Es un conocimiento que luego de obtenido puede ser probado por quien lo haya descubierto o por cualquier otra persona que tenga acceso a la información y siempre, siempre se hará valer. Cuando surge, se considera que este conocimiento como tal, el denominado científico, surge con el modo de producción esclavista. Eh, claro está, limitado a las posibilidades que tenía en ese entonces la sociedad esclavista como tal, y pues de una forma muy primitiva. ¿Cuál es la finalidad o la esencia social de la ciencia? Su finalidad pues es facilitar el trabajo y las actividades, es hacer prácticamente más fácil nuestra vida. Esto porque, como les he mencionado en anteriores ocasiones, pues todo prácticamente lo que nos rodea y lo que nosotros utilizamos en nuestro día a día ha tenido cierto grado de conocimiento científico que está, que está, que ha sido utilizado, perdón, para poder alcanzar su producción. Entonces, también otro de las finalidades, pues es elevar el nivel de las fuerzas productivas, ya que a raíz pues, del conocimiento científico se da lo que conocemos como producción en masa y las fuerzas productivas pues van mejorando y van creciendo y se van desarrollando. Y por último, la finalidad del conocimiento científico es el dominar la naturaleza, pues como, como su nombre lo indica, pues esta finalidad pues trata acerca del dominio que nosotros podamos obtener sobre la naturaleza y de cómo la podemos moldear nosotros para que para cumplir nuestros determinados fines. Podríamos decir que entonces el consumidor más importante de los resultados de la ciencia será siempre la producción, porque pues afecta directamente a esto y por consiguiente niveles más altos de producción eh,
nos facilitan a todos los seres humanos, pues, diferentes, objetos o diferentes medios para que nosotros podamos alcanzar también nuestros fines individuales. El objetivo tradicional de la ciencia, del conocimiento científico, será siempre la satisfacción de las necesidades sociales. Ahora, el concepto científico. El concepto científico aborda el universo, la naturaleza y la sociedad. Todo aquello que acontece alrededor nuestro y en nosotros mismos, basándose, perdón, plenamente en los principios, las deducciones y los métodos del conocimiento científico y sin dejar a la supervivencia de concepciones anticientíficas o a las supersticiones. El verdadero concepto científico se considera que alumbra el camino hacia un camino mejor. Este pues dispersa lo que se conoce como la oscuridad de la ignorancia y muestra cosas tal y como son en la realidad. Nos pone al descubierto la verdad y arranca las falsas caretas. Al mismo tiempo, pues este concepto nos enseña cómo cambiar el mundo, cómo mejorarlo, para que la vida humana sea considerada feliz y gozosa. ¿Qué aborda este conocimiento científico? Pues el conocimiento científico aborda el universo, lo podemos ver a través de las diferentes teorías que se han creado acerca de su origen. Eh, una de ellas, pues las más conocidas, es el Big Bang, que es aquella teoría expansiva, aquella onda expansiva que permitió que toda la energía y materia conocidas del universo surgieran a partir de algún tipo de energía desconocido. Se presume que fue un átomo. Luego, pues también el concepto científico abordaría la naturaleza, y pues que ya que es un concepto utilizado para referirse al mundo material o universo material, incluyendo los fenómenos del mundo físico, la materia inherente generada como parte de procesos sin la intervención humana, y al fenómeno de la vida, que incluye también a los humanos. También aborda la sociedad. En esto, pues las ciencias sociales son aquellas que estudian los aspectos sociales y culturales del comportamiento humano. Se interesan tanto por las sociedades en su conjunto como por las relaciones entre los individuos y los grupos que forman parte de estas sociedades. ¿Cuáles son las nociones del conocimiento científico? Tenemos la teoría científica y esta pues es considerada como el resultado de las hipótesis demostradas y comprobadas. Es todo lo que se fue formulando a raíz de los diferentes experimentos que se fueron haciendo con el conocimiento que se iba obteniendo. Tenemos las hipótesis. Las hipótesis pues son aquellas suposiciones hechas por alguien con respecto a alguna situación o fenómeno en particular. Estas pues podrían o no ser comprobadas. La hipótesis son solamente un supuesto. Tenemos también un postulado o supuesto. Estas son aseveraciones admitidas sin previa demostración. Y tenemos principios científicos. Estos son aquellos que expresan aquellas regularidades en el comportamiento de los procesos. Son leyes comunes a diversas ciencias. ¿Y cuáles son las diferencias entonces del conocimiento entre el cotidiano y el científico? Pues habíamos visto que el cotidiano se refiere principalmente a aprender y se practica, se aprende y se practica en el diario vivir. El conocimiento cotidiano es considerado espontáneo y es un lenguaje, utiliza un lenguaje que puede llegar a resultar ambiguo, ya que no define de forma concreta lo que quiere dar a entender. Y este pues se limita principalmente a describir los hechos. En cambio, el conocimiento científico es metódico, es sistemático, es comunicable y es explicativo, lo que pues facilita su comprensión. ¿Qué leyes regulan el conocimiento en general? Podemos definir como ley a todo aquel nexo general reiterativo que regula el comportamiento de los procesos. Tenemos dentro de estas leyes que regulan el conocimiento la ley objetiva y la ley científica. La ley objetiva será aquella que va a regular todas las conexiones internas que regulan a los fenómenos. Es lo que habíamos visto con anterioridad, que estaría regulando más que todo la naturaleza de los fenómenos. Y la ley científica
pues se considera como la reconstrucción racional de las leyes objetivas. Ya la ley científica pues toma las leyes objetivas y les da un toque de racionalidad mediante pues los diferentes procesos que estuvimos viendo con anterioridad. Ahora, ¿cuál es la clasificación general que tenemos de las ciencias? Existen las ciencias naturales y las ciencias sociales. Todas estas pues se desprenden de diferentes esferas del conocimiento, de diferentes fuentes de las cuales nosotros estaríamos obteniendo el conocimiento como tal. Y tenemos que las ciencias naturales pues se rigen únicamente a todo lo relacionado a la naturaleza, todo lo que proviene de esta y cómo la podemos explotar o manipular para nuestro beneficio. Y las ciencias sociales pues se derivan del comportamiento social de los seres humanos y también incluyen las formas de pensamiento, diferentes categorías que se tienen y, y- y todo lo que conlleva o lo que está relacionado a los mismas. Las ciencias naturales, pues es conocida como la base teórica de la técnica, la industria y la medicina, así como la agricultura. Es lo que compone el fundamento del materialismo. Estas, pues su principal objetivo es que nos ayudan a descubrir las leyes que rigen a la naturaleza y su secundario objetivo es aplicar dichas leyes para someter la naturaleza a nuestra voluntad. Claro está, con el fin de obtener beneficios a través de su manipulación, compañeros. Y las ciencias sociales. Pues las ciencias sociales serán aquel conjunto de ciencias que estudian el desenvolvimiento del hombre en la sociedad. Se encargan del estudio de las clases hegemónicas. Por hegemónicas, pues nos referimos a las clases sociales, todas esas diferencias que existen entre nosotros como sociedad y a su determinado estudio. Las ciencias naturales es aquel sistema de ciencias de la naturaleza que constituye una de las tres ramas esenciales del saber humano. Estas son consideradas como la base teórica de la industria y la agricultura, de la técnica y de la medicina. También el fundamento científico de la filosofía del materialismo, de la interpretación dialéctica de la naturaleza. El conocimiento de la naturaleza en la ciencia, gracias a las ciencias naturales, pues es resultado de la actividad teórica y productiva del hombre. Desde que iniciamos em, a convivir los seres humanos en los primeros regímenes que existieron, ya sea el primitivo, bueno, sí, iniciando por el primitivo, pues se empezó a dar en su forma sedentaria, en la forma sedentaria de las comunidades antiguas, se empezó a dar un estilo de vida eh, que vinculaba a la naturaleza con el hombre. Se empezaron a dar formas no arcaicas, pero sí, digamos, un poco rudimentarias de manipulación de la naturaleza para el beneficio pues, de nuestra sociedad. Y a lo largo del tiempo, pues conforme fuimos desarrollándonos más como seres humanos, pues fuimos haciendo un uso más intensivo y más especializado de todo lo que tenemos a disposición que nos brinda la naturaleza. Por lo que podemos decir entonces que si está el conocimiento que tenemos de la naturaleza, pues sí está directamente vinculado a nuestra actividad teórica y productiva. Muy bien, ahora la ciencia. Veremos un poco de la ciencia. La ciencia pues nace al calor de las necesidades de la práctica social, principalmente de la producción material. Podemos decir que son objetos de observación y de síntesis científica, ante todo, los fenómenos de la naturaleza, que están relacionados de un modo u otro con la vida material de la sociedad, con la producción siempre. La práctica de la producción, pues es algo que ha impulsado al hombre, al ser humano en su totalidad, al conocimiento de las causas de los fenómenos tales como cambios del día y de la noche, estaciones del año, variaciones del tiempo, desbordamiento de ríos, entre otros. Y las necesidades prácticas, pues movieron al hombre a la necesidad de conocer las causas de las enfermedades que nos afectaban y también de los animales, las enfermedades que afectaban a los animales, a estudiar las cualidades provechosas de los vegetales
características y costumbres de los animales, a conocer propiedades mecánicas, físicas y químicas de los cuerpos, de los minerales, etcétera. Entonces, la ciencia, pues, es un conocimiento que a lo largo del tiempo nos ha ayudado a comprender prácticamente toda la realidad que nos rodea, compañeros. Desde lo que se encuentra fuera de nuestro planeta hasta lo que se encuentra muy adentro, microorganismos y cuestiones por el estilo, y cómo podemos ir conociendo y aprovechando toda esta información que se ha ido recabando. Entonces, en un principio, pues, lo referente a la ley, a la ciencia y al conocimiento, los conocimientos del hombre eran muy limitados. Se aferraban a la memoria de las personas y se transmitían en tradición oral a lo largo de los siglos. Estos conocimientos, pues, se reducían fundamentalmente a la experiencia productiva del hombre. Pero al desarrollarse la sociedad, con la división social del trabajo que se dio y la diversificación de las actividades humanas, con la aparición, perdón, de las clases de las clases sociales y del Estado, se ensancharon los conocimientos del hombre acerca del mundo circundante. La memoria del hombre individual, pues no podía retener todos los conocimientos que se fueron acumulando y surgió la necesidad entonces de registrar de una u otra forma las observaciones y generalizaciones del observado. Surgió entonces de esta manera lo que conocemos como la escritura, a raíz de la necesidad que se tuvo de poder documentar todos los conocimientos que se estaban obteniendo y que se estaban acumulando. Luego, la escritura dio como resultado también, eh, em, perdón, la escritura, perdón, así como, como el lenguaje articulado, pues no fue la invención de un solo hombre. Fue como un medio de intercambio de pensamientos y un vehículo de acumulación de conocimientos, el resultado del esfuerzo de muchas personas. Sin embargo, pues durante mucho tiempo, el arte de la escritura en sus formas más desarrolladas se mantuvo, al igual que la ciencia, como un monopolio de un círculo reducido de personas en los medios de las clases dominantes. Clases dominantes en su momento eran los sacerdotes, el clero, funcionarios públicos y los intelectuales de la época, que en ese entonces pues eran las clases pudientes y las consideradas explotadoras. Entonces, ¿cómo fue dándose la evolución de la escritura? Al principio, pues el registro por escrito de diversas clases de noticias y observaciones era algo desordenado, algo así de elaborado de una forma muy incoherente. Solo se iban anotando conocimientos así aleatorios y pues no muy pocas veces eran contradictorios entre sí. ¿Por qué? Porque todas las personas iban añadiendo un poco de lo que consideraban conocimiento para poderlo llevar registrado. Quienes sabían escribir, pues escribían, registraban, perdón, las noticias de las campañas, guerras, victorias y derrotas, la vida, los usos y costumbres de otros pueblos, fauna y flora de diversos lugares. Y se recogían asimismo las observaciones relacionadas con la base sobre la que descansa la vida de la sociedad, la producción. Pues se iban registrando la época del desbordamiento de los ríos, comienzo de las faenas del campo, tiempo en que maduraban los frutos, etcétera. Más tarde, pues los apuntes se fueron ordenando y se fueron sistematizando. Los conocimientos que se iban acumulando, pues lograron permitir que se pudieran establecer determinados nexos entre ellos. Se fue descubriendo como que el hilo conductor, aquello que llevaban en común, todo lo que se iba anotando, de forma tal pues que se fue ordenando y ya se fue descubriendo una interdependencia entre los fenómenos y sus leyes. Con esto surgieron entonces los primeros rudimentos o bocetos de lo que conocemos como ciencia. Ahora, seguido a toda esta evolución o a todo este proceso evolutivo que tuvo la escritura y el acumulamiento de estos conocimientos provenientes pues, de la cotidianeidad, surgió la necesidad práctica de conocer leyes que regían el cambio de las estaciones del año.
y la necesidad de orientarse para viajar en la noche. En el antiguo Egipto y en Babilonia, donde la agricultura se hallaba íntimamente vinculada a las inundaciones de los ríos, los conocimientos astronómicos eran indispensables. Estos se utilizaban para poder calcular los periodos en que se producían las inundaciones de los ríos que se desbordaban. A raíz de esto, de estas necesidades que tenían los seres humanos en ese entonces para mantener sus formas de producción, es que surge el interés por el estudio de los astros, de la astronomía. Pues este fue un conocimiento científico que se fue desarrollando a lo largo del tiempo, por supuesto limitado, como les he mencionado siempre, a las condiciones sociohistóricas de nuestros antepasados. Sin embargo, pues fue alcanzando cierto nivel de desarrollo, lo que fue exigiendo en su momento pues el surgimiento de la matemática como una base obligada de la astronomía. Generalmente, pues los astrónomos al mismo tiempo eran destacados matemáticos. La necesidad de medir campos, pues también hizo nacer la geometría. La construcción de grandes edificios y las complicadas obras hidrotécnicas, como canales, presas, diques, etcétera, así como la necesidad de la navegación y de las artes de la guerra, hicieron surgir la mecánica, la que a su vez, pues impulsó el desarrollo ulterior o posterior de la matemática. Entonces, si lo miramos en una línea, podemos imaginar cómo las diferentes necesidades o a raíz de poder nosotros acumular conocimiento, nosotros como sociedad, como seres humanos, a raíz de nosotros poder acumular conocimiento, se fueron dando diferentes necesidades, tales como la escritura, que se considera como la base, digamos, de toda la ciencia. Con la escritura, pues se fueron almacenando más conocimientos. Luego se dio la necesidad de poderlos estructurar, de buscarles un ordenamiento lógico, y este ordenamiento, junto con el desarrollo que iba alcanzando la sociedad a lo largo del tiempo, pues fueron dando como base o dando surgimiento a los diferentes tipos de ciencias que conocemos ahora. Y como pueden ver ustedes, está todo directamente relacionado a nuestras formas de producción y a las formas en las que como sociedad convivíamos. Entonces, todo está vinculado. La matemática, pues, dio surgimiento a la mecánica, la matemática, a su vez, dio surgimiento a la geometría ayuda con la mecánica, o sea, todo al final se vincula entre sí. Sin embargo, pues se dio la necesidad de diferenciar entre los diferentes tipos de ciencias que existen y así como poderlas segmentar por áreas de estudio para llevar un mejor control de los mismos y una mejor comprensión de las mismas también. También así como la necesidad vital de la lucha contra las enfermedades de los hombres y los animales hizo que aparecieran también la medicina y la veterinaria. Y ello contribuyó a su vez al nacimiento y desarrollo de la botánica, la zoología, la anatomía, la filosofía. Entonces todo se fue dando de la mano y mediante el desarrollo que íbamos alcanzando, nuevamente les repito, como sociedad. ¿Cómo se daba este proceso entonces? Se originaba el conocimiento, se originaba la ciencia, luego esta se llevaba a la práctica y a raíz de los resultados obtenidos en la práctica, pues ya se llevaba a un nivel productivo para poder sacar el mayor provecho. Por regla general, pues las ciencias naturales nos daban respuesta a los problemas planteados por la producción y generalizaban las enseñanzas de la práctica. La ciencia se apoyaba en las síntesis teóricas de las enseñanzas de la práctica y lleva a cabo descubrimientos que impulsan y revolucionan la propia producción. La historia de todos los grandes conocimientos o descubrimientos científicos demuestra que la fuerza motriz en el nacimiento y desarrollo de la ciencia ha sido la práctica social. La práctica social, pues conocida como las necesidades del desarrollo de las fuerzas productivas, las necesidades del desarrollo económico y la lucha de clases. Las leyes de las ciencias naturales y técnicas pueden servir a diferentes modos de producción. Entonces, en eso desemboca, luego de haber obtenido todos estos conocimientos, luego de haber sistematizado los mismos y luego de haber aprovechado
perdón, luego de haber aprendido a aprovechar lo que se podía obtener de toda la realidad que nos rodea, pues en la práctica social, compañeros, es donde se da el mayor provecho de la misma. Muy bien. Entonces, el día de hoy, pues hasta aquí estaríamos llegando. Les agradezco mucho por su atención y nos estaremos escuchando en la próxima sesión.